Este es un Toyota Century de 1990 y es esencialmente un Maybach o un Rolls-Royce japonés de hace 40 años. Si vives fuera de Japón, quizás no conozcas el Century, pero si vives en Japón probablemente sepas que este coche es famoso por transportar a la familia real del país, a jefes del crimen organizado y altos ejecutivos empresariales. Y ahora, también a mí. He tomado este de un amigo en California y es básicamente la versión japonesa de un Rolls-Royce, la berlina de lujo definitiva diseñada para las personas más ricas e importantes que por razones políticas o empresariales no pueden ser vistas conduciendo un coche extranjero. Toyota todavía fabrica el Century, aunque obviamente una versión más moderna, y antes incluso lo ofrecían con un motor V12. Sí, así es, un V12 en una berlina de lujo de Toyota. Pero los modelos V12 están muy por encima de alguien como yo, así que tendré que conformarme con este. Ahora bien, este Toyota Century de 1990 utiliza un V8, pero atención, es un 4 litros que produce solo 190 caballos. Es una cifra de potencia ridículamente baja, pero el motor no fue diseñado para exprimir mucha potencia, sino para proporcionar la experiencia de conducción más lujosa y suave humanamente posible. Así que hoy voy a enseñarte este Century y voy a mostrarte todos sus detalles y características geniales del buque insignia japonés de lujo que quizás no conocías. Después lo sacaremos a la carretera para conducirlo y le daremos una puntuación. Voy a comenzar con los detalles entrando en el Century. Y por supuesto, este es un coche del mercado japonés, así que tiene volante a la derecha, lo que significa que este es el asiento del conductor y este es el panel de la puerta del conductor. Si observas el panel de la puerta, tenemos 6 interruptores. Así que obviamente pensaréis, 4 de ellos son para las 4 ventanillas eléctricas, las delanteras y las traseras, ¿verdad? Pues no, no podríais estar más equivocados. Los 2 inferiores sí controlan ventanillas eléctricas en las puertas traseras, pero no las que estáis imaginando. Presionas el interruptor y se abre la pequeña ventanilla trasera triangular del lado del conductor. Presionas el otro y se abre la ventanilla trasera triangular del lado del pasajero. Presionas los interruptores en sentido contrario y puedes cerrar automáticamente esas ventanillas traseras triangulares usando esos controles del panel de conductor. Ahora, si subes desde esos interruptores, encontrarás 2 que sí controlan las ventanas normales de las puertas traseras. Parece bastante sencillo, pero entonces solo quedan 3 interruptores, lo cual es raro. El siguiente hacia arriba a la izquierda controla la ventanilla del pasajero. Pulsas hacia abajo y baja. Lo pulsas hacia arriba y sube, cosa normal. Y el interruptor encima de ese vuelve a controlar la pequeña ventanilla triangular delantera del lado del pasajero. Puedes abrirla o cerrarla pulsando este pequeño interruptor en el panel de la puerta del conductor. Nunca había visto algo así. El otro interruptor que queda controla el cierre centralizado. Puedes pulsarlo para bloquear o desbloquear las puertas, pero entonces piensas, espera un momento. Hay un problema porque ya hemos repasado todos los interruptores del panel de la puerta del conductor y todavía no hemos llegado a la ventanilla del conductor. Ah, sí, la ventanilla del conductor tiene su propio conjunto de interruptores. Hay 3 interruptores colocados más arriba en el panel que controlan la ventanilla del conductor. Uno de ellos abre la pequeña ventanilla triangular delantera del conductor. Los otros 2 interruptores son bastante locos. Uno de ellos baja la ventanilla del conductor y luego la vuelve a subir. Simple y estándar. Entonces, ¿qué hace el otro? Ese baja automáticamente la ventanilla del conductor. Presionas, lo sueltas y la ventanilla baja sola. Ahora bien, en la mayoría de coches esas funciones están integradas en el mismo interruptor, pero en el Century hay 2 interruptores separados para 2 funciones diferentes. Seguimos en este panel y más allá de los interruptores, es un panel bastante normal, excepto por el hecho de que hay un cenicero integrado en la puerta, y ese cenicero tiene incluso su propio encendedor incorporado directamente en el panel de la puerta. Y vaya si las cosas se vuelven aún más locas a partir de aquí. Antes de pasar a algunos detalles extraños, quiero mencionar un aspecto general. Este coche tiene un asiento delantero corrido, lo que significa que puede transportar a 6 personas, 3 delante y 3 detrás. Esto no era tan raro en coches antiguos, especialmente en coches de lujo clásicos, pero hoy resulta bastante extraño verlo. También puedes abatir la sección central del asiento delantero y obtienes un bonito apoyabrazos y un pequeño compartimento de almacenamiento. Ahora bien, debido a que tiene asiento delantero corrido, tuvieron que mover la palanca de cambios desde la zona central hacia la columna de dirección. Lo raro es la forma en que lo hicieron. En realidad, no está montada en la columna de dirección, sino en el salpicadero junto a la columna, y sobresale completamente hacia arriba, apuntando al parabrisas
parabrisas casi en un ángulo de 90 grados, y no verás eso en otro Toyota. Y hablando de cosas que no verás en otro Toyota, también merece la pena mencionar que muchas de las funciones del coche están etiquetadas en japonés, así que realmente no tengo ni idea de lo que hace gran parte de esto. Por ejemplo, el climatizador está completamente en japonés, la radio está en japonés, pero curiosamente muchas otras cosas no lo están. El control de los limpiaparabrisas, por ejemplo, no lo está. Lo mismo ocurre con los controles de las luces o el regulador de intensidad. Es como si fueran alternando entre japonés e inglés. El problema de que algunas cosas están etiquetadas en japonés, no tengo ni idea de lo que hacen algunas funciones. Por ejemplo, este pequeño botón rojo a la izquierda del volante, me entran muchas ganas de pulsarlo, pero está etiquetado en japonés y parece algo importante, así que creo que lo mejor será dejarlo ahí. Pero bueno, volviendo a los controles del climatizador. Ahora bien, los controles del climatizador están completamente etiquetados en japonés, excepto por una frase escrita en inglés. Microprocess Automatic Air Conditioner. Es como si hubieran elegido deliberadamente las palabras más largas y complicadas para dejarlas en inglés. Pero conseguí averiguar cómo encenderlo y cuando lo haces te recompensa con el hecho de que las salidas de aire centrales oscilan. Se mueven de lado a lado para distribuir el aire uniformemente por todo el habitáculo en lugar de soplar solo en un punto. Y además de las salidas de aire oscilantes, hay otra cosa que no encontrarás en tu Toyota. El tacómetro. Si miras el cuadro de instrumentos verás que no está ahí, pero cuando arrancas el coche descubres que es digital. Pisáis el acelerador y observáis cómo suben las revoluciones, igual que en un tacómetro tradicional con aguja y esfera, excepto que aquí la pantalla es digital. De hecho, todo el cuadro de instrumentos es digital, incluido el velocímetro y todo lo demás, excepto el odómetro. Eso sigue siendo un odómetro clásico de rodillos mecánicos, pero todo lo demás es digital. Y hay un elemento bastante inusual. A la derecha tienes la pantalla digital que muestra el nivel de combustible, lo cual parece bastante normal. Pero hay un pequeño botón al lado que dice Fuel Scale Change. Si lo pulsas, el medidor de combustible hace zoom hacia la zona de vacío. Así que cuando el coche se está quedando sin combustible, puedes pulsarlo y ver exactamente lo cerca que estás de quedarte sin gasolina de una forma mucho más precisa. De esta manera puedes observar el indicador de combustible con dos escalas distintas. Muy extraño, básicamente se centra en el último cuarto del depósito si quieres, para que sepas exactamente cuánta gasolina te queda antes de quedarte tirado. Por cierto, otra cosa que me encanta del cuadro de instrumentos es el hecho de que Toyota le puso nombre. Si os fijáis bien, podéis ver que se llama Super Monitoring Display. Y eso me encanta. ¡Qué nombre tan exageradamente entusiasta para un cuadro digital! Siguiendo por esta zona, pasamos al volante que tiene algunos detalles, empezando por el teléfono manos libres Toyota. Este coche se ofrecía con teléfono integrado y podías controlarlo desde el volante. Podéis ver un pequeño botón con un teléfono y al lado el micrófono. Hablas hacia ahí y captura tu voz. Y luego hay 3 botones de memoria, 1, 2 y 3, para marcar tus 3 números favoritos directamente desde el volante. Curiosamente, esos botones están integrados en la alfombrilla del claxon. Si presionas fuera de esos botones, suena la bocina. Parece un sitio bastante raro para colocar los controles del teléfono, pero eso fue lo que Toyota decidió hacer. El otro elemento, en el centro del volante, es este logotipo. Es este enorme pájaro con alas levantadas, como si fuera el ave suprema del país. Algo que supongo que encaja perfectamente con el Century. Más adelante hablaré un poco más sobre eso. Otro elemento interesante y de hecho sorprendente es que este coche tiene modo deportivo tanto para el motor como para la transmisión. Creo que este coche utiliza suspensión hidráulica para conseguir la conducción más suave posible, y este botón en la consola central que dice Thames permite elegir entre modo normal o Sport. Y si miráis justo debajo, hay otro botón que permite escoger entre normal y Power para la respuesta del motor. Así que este coche tiene modo Sport, algo realmente sorprendente. Quiero pasar a las alfombrillas, que en este coche tienen un tono rojo profundo. Veréis que tienen un precioso diseño de rosas. En lugar de poner Toyota Century, tiene una especie de adorno floral, lo cual es perfecto para un coche de lujo. También me encanta el patrón de los asientos, igualmente floral. Esto es algo que ningún fabricante usaría hoy en día, pero funcionaba perfectamente en un coche de lujo de más de 30 años. Podéis ver que el mismo diseño de los asientos también continúa en los paneles de las puertas. Aquí no hay cuero ni costuras artesanales. En lugar de eso, tienes esta tela con motivos florales. Merece la pena mencionar que el asiento delantero del pasajero tiene un agujero en la parte trasera. ¿Por qué? Bueno, ese agujero estaba ahí para mejorar la experiencia de lujo de los pasajeros traseros, por supuesto. Mirad esto. Hay una pequeña palanca en la parte trasera del respaldo del asiento delantero, tiras y entonces el respaldo se pliega
abriendo un hueco y permitiendo que el pasajero trasero estire las piernas a través de los asientos para poder tumbarse. Lo digo completamente en serio. Esta es una característica de lujo del Toyota Century. Y con eso en mente... Mientras te llevaban por tu chofer, en esta berlina de lujo Toyota, simplemente te relajabas aquí atrás y te tumbabas mientras tu conductor hacía todo el trabajo duro. Pero ese agujero en el respaldo del asiento delantero del pasajero no es ni de lejos el elemento más lujoso de la parte trasera de este coche. Hay muchos detalles absolutamente locos aquí atrás, y empezaré diciendo que los asientos traseros se mueven automáticamente. Hay un pequeño botón en el panel de la puerta, pulsas, y los asientos traseros se desplazan hacia adelante o hacia atrás para colocarte en la posición más cómoda posible y facilitar que puedas tumbarte. También merece la pena señalar que los asientos traseros comparten el mismo patrón floral que los asientos delanteros, y la moqueta trasera también tiene ese bonito diseño de rosas que vimos delante. La única marca del fabricante que encontrarás en la parte trasera está en el centro de las alfombrillas, donde nuevamente aparece ese majestuoso pollo de pie, orgulloso y con las alas extendidas. Ahora bien, justo encima del majestuoso pollo encontrarás una pequeña caja de plástico. Ese es el cubo de basura de los asientos traseros. Abres y echas la basura dentro. Sé que es el cubo de basura porque literalmente pone Trash Box. Interesante. Encima del cubo de basura tienes un conjunto de controles que parece corresponder al climatizador y al equipo de sonido trasero. Otra vez, todo está en japonés, así que realmente no tengo ni idea. Pero sí sé que si presionas el pequeño botón en la parte inferior central izquierda, el módulo sale hacia afuera y se convierte en un mando a distancia. Así que los pasajeros traseros podían usar el control remoto para subir el aire acondicionado mientras estaban tumbados aquí atrás, con las piernas extendidas hacia el asiento delantero, contemplando el majestuoso pollo. Al principio me desconcertó del hecho de que el mando a distancia dijera Rear Air Conditioner, porque no veía ninguna salida de aire aquí detrás, pero descubrí dónde están. Están detrás de ti, montadas sobre la bandeja trasera, justo delante de la luna trasera. Tienes salidas de aire que soplan hacia adelante directamente hacia la parte trasera de tu cabeza. Así funciona el climatizador trasero de este coche. Una ubicación muy inusual. El otro elemento interesante situado detrás de ti, que probablemente ya habrás visto, son las cortinas de encaje. Ya habéis visto persianas opacas en las reseñas del Rolls Royce que he hecho. Este coche tiene algo un poco más elegante y refinado, cortinas de encaje que puedes apartar hacia un lado si no las quieres o cerrar si deseas un poco más de privacidad y quizás una experiencia todavía más distinguida. Y hablando de sofisticación, nada dice clase como encenderse unos cigarrillos. Así que este coche tiene ceniceros individuales traseros montados en cada panel de puerta, y una vez más, cada puerta trasera también tiene su propio encendedor. Así puedes encender tu cigarrillo sin tener que compartir mechero con la persona sentada contigo atrás. Pero se vuelve aún más lujoso. Imaginemos que estás sentado aquí atrás, camino a una reunión importante de negocios y quieres comprobar si tienes buen aspecto. Bueno, pues hay un espejo atrás. Está montado en el techo en el centro, lo abres y queda apuntando hacia la parte central, así que tendrías que forzar un poco el cuello para verte. Pero no hace falta. Este espejo es ajustable. Puede girar en cualquier dirección que quieras para que puedas enfocarlo directamente hacia cualquier imperfección que quieras revisar. Y luego puedes moverlo y pasárselo al pasajero para que también pueda mirarse. Tienes un espejo que se adapta exactamente a tus necesidades. El otro elemento de esos controles centrales del techo es el ajuste del asiento. Y no se trata del ajuste del asiento trasero. Esos ya los enseñé en el panel de la puerta. Así que si estás sentado atrás y necesitas más espacio para las piernas, puedes usar esos controles para mover automáticamente el asiento delantero del pasajero hacia adelante y conseguir más espacio. Y por supuesto, dejar al pasajero delantero con menos espacio. Pero tú eres quien está siendo llevado con chofer en la parte trasera, así que ¿qué importa el pasajero delantero? Hablando de controles en el techo, llegamos a algunos de mis favoritos justo encima de la puerta. Hay 4 botones ahí arriba. Los 2 primeros controlan las luces de lectura traseras, los presionas y encienden estas luces individuales, que parecen tener el mismo tamaño y forma. Pero puedes elegir si quieres encender la luz más cercana a ti o la más alejada. Claro que están separadas apenas por unos centímetros, pero aún así tienes opciones en cuanto a luces de lectura traseras, lo cual es bastante gracioso. Pero los interruptores situados detrás de las luces de lectura son muchísimo mejores.
activan el masaje. El botón marcado con caracteres japoneses activa o desactiva el masaje. Cuando lo enciendes, descubres que el asiento trasero simplemente pulsa. Boom, boom, boom. Quizás podáis escucharlo. El interruptor de al lado controla la velocidad de esos pulsos del masajeador. Podéis ver que tiene un símbolo parecido a una onda. Y si lo subes, aumentará la frecuencia del masaje. Boom, 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 boom. Escucha esto. Esto es increíble. Tiene que ser uno de los primeros coches con asientos traseros con masaje. Y desde luego yo nunca había visto esa función en algo tan antiguo. Pero la parte divertida es que realmente no es un masaje, simplemente hay un pequeño mecanismo que te empuja rítmicamente. Los asientos con masaje trasero en un BMW moderno ofrecen ahora 10 tipos distintos de masaje: hombros, cuello, zona lumbar. Hemos avanzado muchísimo desde este coche y su boom, boom, boom. Pero los lujos para los pasajeros traseros del Century aún no terminan. Otro de mis favoritos es que puedes abatir el apoyabrazos central y revela un reproductor de cassette. Y mira esto, presionas el botón de expulsión, sale hacia afuera y puedes introducir tu cassette favorito. Y supuestamente puedes controlarlo usando el mando a distancia que os enseñé tumbado en el asiento. Pero espera un momento, grabé todo eso que acabáis de ver diciendo que es un reproductor de cassette. Pero luego lo miré más de cerca y me di cuenta de que pone Cassette Deck Player Recording. Parece que también es una grabadora de cassette. Hay un pequeño botón abajo con un micrófono dibujado, y en el centro, sobre la tapa del cassette, claramente pone Recording. Esto no es solo un reproductor de cassette, es una grabadora de cassette. Hay una grabadora de cassette integrada en el apoyabrazos central del Toyota Century. Supuestamente la idea era que, si eras un importante hombre de negocios, pudieras ir dictando cosas a tu grabadora mientras tu chofer te llevaba, y luego al llegar a la oficina le dabas la cinta a tu asistente para que transcribiera todo. O quizás el propósito era atrapar a jefes mafiosos diciendo algo incriminatorio. Estarías aquí atrás conversando tranquilamente y de repente admitirían algún crimen y dirías: ¡ajá! ¡Te tengo! Esto ha estado grabando todo el tiempo. Pasamos a la parte trasera del Century y específicamente al maletero. Para acceder al maletero hay un pequeño botón en la zona del conductor que puedes pulsar para abrirlo, y puedes mover hacia un lado el logo del majestuoso pollo e introducir la llave girándola y abrir ese maletero. El maletero de este coche no es especialmente destacable. Es bastante grande, pero eso es lo esperable en una berlina grande. Sin embargo, aquí dentro hay dos elementos bastante interesantes. Uno está en el lado izquierdo del maletero. Hay un pequeño compartimento de almacenamiento y podéis ver algo blanco aquí dentro. ¿Qué es exactamente eso? Pues son las fundas de encaje para los asientos. Si vas a subir a alguien a tu coche y no quieres que estropee los asientos, por ejemplo, alguien como Tyler Hover, colocas las fundas antes de que entren. Y por supuesto, estas fundas no están hechas de algún material feo como vinilo. En lugar de eso, son de encaje para proporcionar una experiencia elegante incluso a aquellas personas a las que has condenado a sentarse sobre una funda protectora. Otro detalle interesante aquí atrás, este coche viene con el manual original del propietario del Toyota Century, y no tiene el formato típico de un manual de coches, sino más bien el aspecto de una revista de National Geographic. Y por supuesto, tiene el majestuoso pollo ocupando el centro de la portada para que sepas que has comprado un automóvil verdaderamente extraordinario. Por desgracia, no puedo leer el manual del Century porque está completamente en japonés, pero estoy seguro de que aquí dentro se describen todas las maravillosas características de lujo que ya os he enseñado. Pasamos a la parte delantera del Century y realmente no hay nada especialmente interesante delante, excepto el hecho de que el coche tiene luces automáticas. Podéis ver esa pequeña palanca junto al volante, puedes ponerla en modo auto y entonces las luces se encenderán cuando oscurezca. Pero tengo que preguntar, ¿cómo? No hay un sensor automático de luces en el parabrisas como en los coches modernos. Me pregunto si tendrá algo que ver con esta pequeña pieza con aspecto de ojo montada sobre el parachoques cromado delantero. Quizás ese dispositivo mira hacia adelante y evalúa el nivel de luminosidad exterior. Pero sinceramente no tengo idea de cómo funcionan estas luces automáticas de otra manera. Pero las luces automáticas no son nada comparadas con esto. ¿Veis esta pequeña pieza que sobresale del parachoques?
Quizás estéis pensando, ¿qué es exactamente esto? Es un soporte para banderas. Cuando este coche transportaba dignatarios japoneses o miembros de la familia real, colocaban aquí la bandera japonesa para parecer aún más importantes mientras circulaban por la carretera. Este coche viene de fábrica con un soporte para banderas destinado al transporte de dignatarios. No verás eso en tu Toyota. Y ahora debemos pasar a los espejos retrovisores, que como podéis ver están montados en un lugar bastante inusual. No están situados en la base del pilar A ni sobre la puerta delantera como en prácticamente cualquier otro coche. En lugar de eso están aquí delante, sobre los guardabarros. Y curiosamente, esto no era tan raro en los coches japoneses de la época. Durante mucho tiempo el gobierno japonés exigió que los coches tuvieran un tercer espejo retrovisor auxiliar montado en el guardabarros, además de los dos de las puertas delanteras. Puede que todavía lo exijan, sea como sea hoy en día, y especialmente en Norteamérica, esta ubicación resulta extremadamente extraña, y aún así funciona bastante bien. Cuando conduces simplemente tienes que acostumbrarte a no mirar junto a la puerta, sino hacia el guardabarros. Y aún así ofrecen un campo de visión bastante amplio, pero quizás os preguntéis, ¿cómo se ajustan estos espejos? Simplemente mueves el control y el espejo se ajusta automáticamente, aunque no se mueve junto a tu ventana delantera, sino ahí delante sobre el guardabarros, lo cual resulta un poco extraño, pero así funciona. Lo último que quiero comentar sobre el exterior del coche es el emblema, porque es muy diferente del de un Toyota convencional. No encontrarás el logotipo tradicional de Toyota en ninguna parte del coche. En lugar de eso, delante tienes el majestuoso pollo, en cabeza al frontal montado sobre la parrilla, con toda su extravagancia. También aparece el majestuoso pollo en las ruedas, aunque en realidad son tapacubos. Supongo que las llantas de aleación no eran una prioridad enorme para los compradores del Century. Y por cierto, debo mencionar que el majestuoso pollo es en realidad un símbolo procedente de la mitología asiática que representa la casa imperial de Japón, básicamente la familia real. Así que supongo que Toyota piensa que ayuda a darle a este coche un aire de alta clase y realeza, y por eso lo utilizan tanto. Además de eso, también tienes un elegante logotipo, con una C, colocado en el frontal del capó para complementar el majestuoso pollo, y esa misma C elegante aparece detrás de las ventanillas traseras en los pilares C, donde por supuesto la C significa Century. El único lugar donde realmente aparece escrito qué tipo de vehículo es, está en el maletero donde pone Century y Toyota. Y así son los detalles y características del peculiar y extravagante Toyota Century. Ahora es el momento de sacarlo a la carretera y sentirse como la realeza japonesa. Muy bien, conduciendo del Toyota Century. Esto sí que es toda una experiencia. Primero, un par de cosas. La primera es que en realidad prefiero los espejos montados sobre los guardabarros. De hecho, es mejor tenerlos justo aquí, al lado de tu cara. Están directamente dentro de mi campo de visión. Sospecho que la única razón por la que los fabricantes ya no hacen esto es por lo feo que es. Parece que el coche tiene ojos de insecto. Pero sinceramente, ya me he acostumbrado. La segunda cosa es que el interior es súper estrecho. No quiero caer en estereotipos, pero los japoneses suelen ser más pequeños que yo, que mido 1,90. En este coche gigantesco apenas tengo espacio suficiente para las rodillas y entro y puedo conducir razonablemente cómodo, pero desde luego no perfectamente. Y cualquiera más alto que yo seguramente tendría problemas. Pero bueno, pasando a la experiencia de conducción, empezando por lo importante y lo silencioso que es fantástico en eso. No es totalmente silencioso como un Bentley o un Rolls Royce moderno, eso seguro, no llega a ese nivel. Sí que se oye algo de ruido del tráfico, pero es agradable. Parado en un semáforo parece que el motor ha bajado hasta unas 550 revoluciones al ralentí. Es un motor muy silencioso. Mientras conduzco, se nota que el motor no está forzado. Si piso a fondo, no pasa nada. Voy a fondo y avanza, pero no rápido. Es el V8 más lento que he conducido, especialmente siendo de los 90. Para entonces el resto ya lo había resuelto. Pero ese no era el objetivo de este coche. La visibilidad del coche es fantástica, excepto hacia atrás, donde debería haber abierto las cortinas. No se ve prácticamente nada. Pero de nuevo, los espejos son maravillosos. La dirección del coche es casi vergonzosa. O sea, en serio, puedo girar el volante unos 30 centímetros antes de que ocurra algo. El balanceo de carrocería, incluso en curvas suaves, es terrible. Es un balanceo totalmente inadecuado, es horrible. Pero la suspensión del coche
sí que está calibrada para tener muchísimo recorrido, de modo que cualquier bache o irregularidad del asfalto no se sienta tan incómoda. Y el resultado de eso es un balanceo enorme. La conducción es muy suave, se siente bien. Sinceramente, la experiencia de conducción del coche no es tan sorprendente. Se conduce como un Gran Lincoln o algo así. Pero creo que lo realmente divertido, interesante y emocionante del coche son todas las cosas raras que tiene. Muchísimas funciones que no encontrarás en casi ningún otro coche. Y tengo ganas de que, a medida de que estos coches vayan siendo legales por la regla de los 25 años y aparezcan versiones más nuevas, poder ir probando un Century nuevo cada pocos años. Añadieron esto, aquello. Todavía Toyota fabrica este coche en Japón. Y tengo muchísima curiosidad por ver cómo es el nuevo Century. Seguro que es uno de los coches de lujo más extraños del mundo. Y así era el Toyota Century de 1990. Este coche puede tener más de 30 años, pero sigue siendo una berlina de lujo fantástica y tremendamente única, con su clientela ultra específica y opulenta, sus locas características de lujo y su motor, poco potente pero extremadamente suave. Por si pensabas que el Lexus era el Toyota más caro y lujoso que podías comprar, ahora ya sabes que no. Y ahora es el momento de darle a este coche una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 51 de 100, y así queda frente a otros. Este es mejor que un Rolls-Royce de la misma época, solo en categorías de uso diario, porque tiene la ventaja de ser un Toyota más fiable y más cómodo, y además es más interesante y especial. Pero el Century no puede superar a ningún coche de lujo moderno porque su conducción ultra blanda no es simplemente demasiado blanda. Por cierto, lo único que estaba roto en este coche era el pestillo del capó, así que no pude enseñaros el motor. Perdón.